importante en esta época navideña es recordar, aleluya, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y esto comienza con su nacimiento. Y aunque hay una tendencia a la alta, hermanos, de algunos que ya no celebran la Navidad o de alguna manera han de alguna manera desmeritado este tipo de celebración, porque la Biblia no lo dice, es cierto, la Biblia no nos dice que celebremos la Navidad, pero la verdad es que no hubiera crucifixión, no hubiera resurrección, no hubiera visto, amados hermanos, una ascensión al cielo de parte de nuestro Señor Jesucristo si primero no hubiera llegado aquí a la tierra. Entonces Jesús nació y, como siempre lo digo, vamos a celebrarlo. Si Cristo nació, vamos a celebrarlo. Es motivo de celebración el hecho de que Cristo haya venido a esta tierra. Escuche esto: Cristo vino a la tierra para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. Amén. Cristo vino a este mundo para que usted y yo pudiéramos ir, aleluya, a las moradas celestiales. Y entonces necesitamos comprender el verdadero significado de la Navidad para que entonces cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a esta fecha, porque su pensamiento determina el tipo de celebración que usted va a ejecutar en esta temporada. Yo no digo que las luces estén mal, yo no digo que un árbol esté mal, yo no digo que una cena con familia esté mal, pero cuando sacamos a Cristo de esta celebración, cuando Cristo no está en el centro de la celebración navideña, hermanos, es fiesta, pero no estamos, aleluya, no estamos tomando el sentido de la verdadera celebración navideña. A mí me gustan mucho las luces. Yo decoro juntamente con mi familia, nos gusta decorar la casa y cada año vamos decorando y añadiendo ciertas decoraciones por aquí, por allá, afuera. Me encanta poner luces. Cada que viene la temporada, es la temporada que más me gusta a mí, la temporada de Navidad, y empezamos a poner luces. Este año puse un pesebre afuera de la casa porque quería dar ese mensaje. Esto es la Navidad. Cristo vino a nacer en un pesebre. Cristo vino a nacer aquí en este mundo para que nosotros pudiéramos tener entrada también al cielo. Pero en esta historia que nos cuentan los evangelios nos encontramos una serie de milagros que estaremos nosotros en las próximas semanas. Esta mañana, en las próximas semanas, estaremos nosotros señalando. Y el primer milagro al que quiero referirme en esta mañana es al milagro del momento. Es referirme al milagro del momento. ¿A qué me refiero cuando menciono el momento? Amén. No estoy hablando de tiempo. Amén. No estoy hablando de tiempo, estoy hablando de momento. Los momentos son los que hacen la diferencia y le dan sentido al tiempo. Amén. Podemos nosotros perder el tiempo porque no estamos nosotros, aleluya, apercibidos de los momentos que estamos pasando. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios, ese es el momento. Amén. Ese es el momento. Dios envió a su Hijo. Esto es un verdadero milagro, que Cristo, el Hijo de Dios, haya descendido del cielo. Amén. Y haya venido a tomar la forma nuestra condición, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No se aferró a ello, sino que se despojó de sí mismo y hecho semejante a usted y semejante a mí. Y en su condición de hombre, él no, aleluya, se aferró a su condición de Dios, de Rey soberano, sino que se despojó de todo eso para tomar nuestra propia condición. Y Pablo dice: Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Esto es un verdadero milagro. Nuestra condición no era la mejor. Nuestra situación iba de mal en peor. Nuestra vida, aleluya, estaba realmente, amados hermanos, en una terrible situación. Si usted va al capítulo 4 de Gálatas, se dará cuenta que el versículo 1 en adelante, Pablo se está refiriendo a un tiempo de esclavitud, un tiempo de opresión, un tiempo
tiempo donde estábamos sujetos, aleluya, estábamos oprimidos, estábamos cautivos, pero dice, sin embargo, gracias a este momento, gracias a ese momento, Jesús vino a nacer a este mundo y gracias a ello, aquella esclavitud fue quebrada. ¿Cuántos dicen amén? Aquel tiempo de opresión ha sido quebrado, ha sido destruido, y ahora por su gracia, por su favor, gracias a que Cristo vino a nacer a nuestro corazón, usted y yo ahora somos libres por el favor del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Esto no lo hicieron las luces, esto no lo hace un árbol decorado, esto no lo hace una buena cena el 24 de diciembre, esto lo hizo Cristo al venir a este mundo y tomar nuestra condición y nacer para salvación de todos los hombres. Ese momento, el momento, amados hermanos, aleluya, nos hace descubrir un verdadero milagro, aleluya. Y la Biblia nos da datos históricos de este tiempo y del momento, aleluya, de datos históricos, aleluya, de cuando sucedió este momento. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Lucas es el evangelio que está escrito de forma cronológica. Los otros evangelios, aunque hablan lo mismo que Lucas, lo mismo que Lucas menciona, las mismas enseñanzas o los mismos acontecimientos, aleluya, porque son paralelos, sobre todo Mateo, Marcos y Lucas, pero cada uno de los evangelios está escrito con un sentido distinto. Aunque hablan de lo mismo, cada uno está escrito de un sentido distinto. Mateo le habla a los judíos y por eso se enfoca mucho a utilizar en su forma literaria ciertas cosas que le ayudan a conectar con los judíos. Pero en el caso de Lucas está interesado en organizar todas las cosas. Lucas está interesado en organizar todas las cosas de forma cronológica. Así fue como sucedieron las cosas, amén. Cómo se fueron dando los sucesos, y la Biblia en Lucas, en el evangelio de Lucas, nos registra cronológicamente y también nos da datos históricos. Por ejemplo, Herodes era el rey de Judea, según Lucas capítulo número 1. En ese tiempo sucedió el momento, amén. En ese tiempo cuando el rey de Judea era Herodes. Pero también en Lucas capítulo 2 nos da otros personajes que nos ayuda a ubicar el momento, que nos ayuda a entender cuándo sucedieron estas cosas. Me refiero al nacimiento de Jesús. Entonces Lucas en el capítulo 2 dice que Augusto era el emperador de Roma. En Lucas capítulo 2 también se nos dice que Cirineo era el gobernador de Siria. Estos datos históricos nos ayudan a ubicar las palabras que Pablo utiliza en Gálatas capítulo 4 versículo número 4. Dios envió a su hijo cuando Herodes era rey de Judea. Dios envió a su hijo cuando el emperador de Roma era Augusto. Pero también se nos da la señal de que Dios envió a su hijo cuando Cirineo gobernaba Siria. Los momentos le dan sentido al tiempo. El tiempo puede pasar, pero si no estamos apercibidos del momento, hermanos, podemos dejar de experimentar todo el propósito y el plan con que Dios quiere, aleluya, manifestarse a nuestra vida. Por eso es importante descubrir el momento, y el momento es un verdadero milagro. Aleluya. Usted tiene que entender la importancia del momento en el tiempo, porque aunque diciembre sea un buen tiempo, aleluya, en nuestra vida, la verdad que no es el momento para comenzar una dieta. ¿Verdad que no? Por más que usted diga en diciembre es un buen tiempo, porque la pasamos bien, porque disfrutamos, porque viene un buen tiempo. Sin embargo, no es un buen momento para una dieta. Amén. Entonces hay que saber el momento. Los momentos son importantes. Un boleto que le dice que usted va a viajar a Houston o a California, ese boleto le dice ahí tiempo, aleluya, en el que usted tiene que estar ahí para subir en un autobús o en un vuelo. Y si usted no está en el momento indicado a la hora señalada, usted, por más que tenga boleto en mano, usted se va a perder ese viaje.
Usted se va a perder ese viaje. Entonces, el momento es muy importante. Un momento puede hacer la diferencia. Y a eso es a lo que se refiere el milagro del momento. El momento hizo la diferencia. Porque estábamos esclavos, porque estábamos perdidos, porque vivíamos sin Dios, sin fe, sin esperanza y sin salvación. Pero Pablo dice: sin embargo, aleluya, cuando todas las cosas se cumplieron de acuerdo a lo que estaba planeado, el momento llegó, el momento llegó, el momento llegó. Y Dios envió a su Hijo, aleluya, a nacer a este mundo. Den un aplauso fuerte al Señor. El momento llegó. Dice Pablo en Gálatas 4:3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Es importante saber que un momento hace la diferencia. ¿Sabe a lo que se refiere Pablo cuando escribe acerca, aleluya, de esto? Cuando dice éramos niños, se refiere a un niño huérfano que ha perdido padre, que ha perdido a su madre, que ha perdido a algún familiar que puede encargarse de él. O también se está refiriendo a cuando el padre designaba a una persona que era un sirviente que funcionaba como mayordomo para administrar la riqueza o la herencia que le correspondía a un niño. Un niño no podía determinar cómo gastar su herencia, cómo administrar su herencia. Así que se le asignaba una persona, pero entonces no podía tomar, aleluya, autoridad sobre esa herencia. ¿Por qué? Porque era un niño. Él tenía que esperar su momento. Él tenía que esperar su momento. Había una humanidad desesperada. Había una humanidad angustiada. Había una humanidad, aleluya, que perecía al no experimentar el favor de Dios sobre su vida, al no experimentar un cambio sustancial en su vida. Pero el momento llegó. Cristo vino a este mundo, aleluya, para darnos el bien de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino a este mundo para revelarnos la gloria del Padre. Y gracias a ese momento, hoy ha sucedido un milagro en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. El momento es importante. Aleluya, el milagro del momento. Lo que sucedió en aquella primera Navidad fue un verdadero milagro, porque Cristo llegó y se llevó a cabo el momento. El milagro del momento nos recuerda tres cosas que quiero mencionar. Primero, que Jesús vino en el momento correcto. Que Jesús vino a este mundo no de forma casual, es decir, no fue casualidad que Cristo naciera cuando Herodes era rey de Judea. No fue un accidente que Cristo naciera cuando Cirineo era, aleluya, el gobernador de Siria. No era, aleluya, obra de la coincidencia de que estos reyes junto al emperador Augusto, aleluya, estuvieran teniendo la autoridad de aquel tiempo. No fue una coincidencia. Dios no actúa de forma aventurera. Dios no es un aventurero que se va, aleluya, a la aventura, que se lanza a la aventura para ver qué es lo que sucede, qué pudiera pasar mañana. No, Dios es un Dios que se mueve de acuerdo a una agenda que Él ha preparado. Antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya estaba preparado. Aleluya, el Cordero de Dios ya estaba listo. Solamente estaba esperando el momento. Ese Cordero ya estaba, aleluya, era el Verbo de Dios, aleluya, aquel Verbo del cual Juan describe, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ese Cordero estaba listo para tomar su lugar. Ese Cordero estaba listo para tomar tu lugar. Todo lo que estaba esperando era el momento. Era el momento. Pero ese momento llegó en el tiempo correcto. Ese momento llegó en el tiempo correcto, a la venida del Señor Jesucristo. Yo me refiero a la primera venida, cuando Cristo nació. Aleluya, se llevó a cabo dentro del plan divino que Dios había establecido. Por eso Pablo dice, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, Dios envió al mundo. Permítame leer un fragmento de lo que escribe Elena White acerca del momento cuando Cristo vino a nacer. ¿Qué mundo fue el que recibió a Jesús? Según Elena White escribe, las providencias, es decir, Dios, aleluya, había dirigido los movimientos de las naciones, así
así como el flujo de los impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Escuche esto me encanta. El mundo estaba maduro. Cuando algo está maduro, mire, yo recuerdo cuando éramos niños y era el tiempo, aleluya, de los mangos, ¿verdad? De los árboles de mango, los que han ido a Tampico, la ciudad de Dios. Oiga, hay mangos por todas partes. Oiga, y cuando el mango está maduro, hermano, nosotros teníamos que llegar de donde llegábamos a la casa de mi abuelo para poder entrar. Había, no sé, algunos 4 o 5 mangos, árboles de mangos. Y si usted no se ponía atento, hermanos, en cualquier vientecito le bombardeaban. Y no había que estar zarandeando los árboles. ¿Por qué? Porque el fruto ya estaba maduro. No había que estar estirando. Cuando el fruto está maduro, no hay que estirarlo, ni zarandearlo, ni quebrar la rama. El fruto está listo. Cuando está maduro, el fruto está listo. Aleluya. A esto se refiere el momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El fruto estaba listo. El tiempo había madurado y Cristo llegó en el momento correcto. No antes, no después. Jesús llegó en el momento correcto. Y Cristo ha llegado a tu vida. Y Cristo quiere llegar a tu vida en el momento correcto. En el momento que tú necesitas. Aleluya, apropiado. En ese momento Cristo siempre llega a tiempo. En el momento correcto, aleluya, estaba maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno, bajo la autoridad romana. El legado de la cultura griega unía a todos los pueblos gracias a su idioma, el cual se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Esto es algo que me sorprende también a mí. ¿Sabe por qué? Porque los imperios, una de las cosas que ellos hacían cuando establecían su imperio era quitar cualquier tipo de rasgo del imperio anterior. Amén. Hacían eso. Cuando los imperios llegaban, no querían que se acordaran del imperio pasado. Así que limpiaban y quitaban costumbres, quitaban tradiciones, quitaban muchas cosas, porque ellos querían decir: aquí somos nosotros, aquí mandamos nosotros. Pero cuando Jesús llega en el momento indicado, escuche esto, Roma gobernaba sobre el mundo de aquel tiempo, pero la cultura helénica, que era la cultura griega, con su lenguaje seguía aleluya, siendo el lenguaje de todo el imperio. Las obras literarias que se escribían, por eso el Nuevo Testamento, hermanos, en su gran mayoría fue escrito en griego y algunas porciones en arameo. Amén, pero la mayoría del Nuevo Testamento, de las cartas y de los libros del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego, porque era el idioma conocido, era el idioma que la gente hablaba de aquel tiempo. Pues sabe, todo eso estaba perfectamente orquestado por la mano soberana de Dios. Es impresionante esto, hermano, porque mire, los romanos eran tan arrogantes, tan orgullosos. Ellos gobernaban, pero no porque la gente quisiera obedecerlos. Ellos usaban de su fuerza, de su crueldad, de sus maltratos, y entonces la gente se sentía intimidada y tenían que obedecer las leyes romanas. Pero estaban cansados, estaban hartos. Una de las contribuciones, aleluya, de los romanos en aquel tiempo fueron las carreteras. Ellos se abrieron caminos por todas partes, porque en su arrogancia ellos decían: queremos que la ciudad de Roma esté al alcance de todos y que la gente, aleluya, pueda llegar a Roma. Por eso de ahí nace el dicho: todos los caminos llegan a Roma. Amén. ¿Por qué? Porque ellos hicieron, hermanos, que Roma, aleluya, fuera el centro. Ellos querían hacer de Roma la capital del mundo antiguo y construyeron carreteras. Y esas carreteras contribuyeron, hermanos, para poder agilizar el comercio y muchas cosas. Y esto ayudó a la postre, aleluya, para que el cristianismo se pudiera difundir con más fuerza. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los romanos en su orgullo pensaban: nosotros esto, pero ellos no sabían que había una mano soberana que estaba permitiendo que ellos abrieran caminos. Había una mano soberana que estaba permitiendo que la cultura griega y su lenguaje siguiera ahí presente, porque Dios se había de valer, amados hermanos, de todas esas cosas para el cumplimiento de su voluntad.
Porque Dios es un Dios soberano. ¿Está conmigo? Yo no sé qué esté pasando usted en su vida. Yo no sé qué es lo que esté pasando en su vida, pero espere, Dios tiene el momento correcto. Aleluya, el milagro sucede en el momento correcto. En ese momento cuando menos te lo esperas. Sigue diciendo Ellen White, el legado de la cultura griega unía a todos los pueblos gracias a su idioma. Pero también señala de todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales y al volver todos, dice, a sus lugares de residencia podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada de el Mesías. En aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente y los hombres se hallaban cansados de ceremonias y de fábulas. El fruto estaba maduro. Por eso Cristo no llegó antes, Cristo no llegó después. El momento oportuno está en los tiempos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? El salmista David decía: en tus manos están mis tiempos. Debemos de regirnos y dejarnos guiar, aleluya, por los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios siempre serán perfectos. Los tiempos de Dios siempre serán correctos. Los tiempos de Dios, Él trabaja en los tiempos apropiados. Dios no se adelanta, Dios no se retrasa, Dios actúa a tiempo, Dios es puntual. Dios es puntual. El mundo estaba listo para recibir al Salvador. Si a esto se le suma 400 años de hambre espiritual, porque había silencio entre los testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. No se había levantado profeta de Dios, no se había levantado hombre de Dios en 400 años. La gente estaba hambrienta de Dios, la gente estaba hambrienta de algo sustancial. Así que escuche, aleluya, la llegada de Cristo, aleluya, se sirvió en el momento cuando el hombre tenía más hambre espiritual. Aleluya, alabe al Señor esta mañana, porque de Dios son nuestros tiempos. De Dios son nuestros tiempos. El tiempo más oportuno para esparcir la semilla del evangelio, hermanos, fue precisamente este tiempo. El momento correcto. Jesús vino a este mundo. Los historiadores nos dicen que el mundo romano estaba en una gran expectativa. Amén. La gente estaba con la expectativa. Estamos cansados de Roma, pero entendemos que viene un libertador. Estamos cansados de Roma, pero entendemos que pronto viene nuestro libertador. Las viejas religiones estaban muriendo. Las viejas filosofías estaban vacías e impotentes para cambiar las vidas de las personas. Y todo esto estaba dando paso a nuevas religiones y extrañas creencias, hermanos, que lo que hacían era traer confusión. Había una bancarrota espiritual o religiosa. Había un hambre espiritual, aleluya, en la vida de las personas. Así que el momento de la llegada de Cristo fue el momento correcto. Es en el momento correcto. Es en ese momento de oscuridad. Es en ese momento, aleluya, de desesperación. Ese momento, aleluya, de angustia que quizás ahora mismo estás pasando. Es ese momento de confusión cuando no sientes en tu corazón, la seguridad de saber qué es lo que tienes que hacer. El momento correcto llega cuando tú permites que Dios actúe en tu vida, que Dios haga acto de presencia en tu vida. No tienes por qué estar confundido. No tienes por qué estar angustiado. No tienes por qué estar desesperado. No tienes por qué vivir, aleluya, con esa zozobra en tu corazón de lo que va a pasar en tu familia. Todo lo que tienes que hacer, aleluya, es dejar que tu vida esté bajo la gracia y el favor de Dios, porque en ese tiempo es el mejor momento, aleluya, para nosotros. El mejor momento ocurre cuando estamos en las manos del Señor. Cuando llegó el momento de la consumación, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Muchos pierden el momento correcto porque no están, aleluya, no están escuchando la voz de Dios. Isaías 9 versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran
luz. Esto me impresiona mucho mi corazón, porque está hablando de oscuridad, está hablando, aleluya, de completas tinieblas. Es un pueblo que andaba, su vida estaba entre oscuridad, su vida estaba, aleluya, en total ceguera, en total tinieblas. Pero ¿sabe qué? Si usted entiende lo que el Señor nos dice en su palabra, se dará cuenta que en el momento más oscuro, en el momento de mayor que la oscuridad se hace más presente, es cuando más se avisa la llegada del día. Aleluya. Estas tinieblas que estaban cernidas sobre la humanidad de aquel tiempo, lo único que anunciaban era que el sol de la mañana, la estrella de Dios, había de brillar, aleluya, en el corazón de los hombres, para dar esperanza y buena voluntad para todos ellos. El momento, aleluya, de Dios es el momento correcto. En ese momento de desesperación, cuando crees que todo está perdido, Dios sabe actuar de forma correcta. Se cuenta de un niño de 11 años que le gustaba mucho acompañar a su tío, que era pastor, para ir entre la ciudad momentos antes del culto a invitar a las personas al servicio dominical. Y cada vez que salía lo hacía con mucho entusiasmo y mucho gozo, y su tío se sentía muy contento de ver a su sobrino hacerlo. Pero una mañana fría, una mañana que amaneció con mucho frío y que amaneció lloviznando, el frío quemaba, lo golpeaba los huesos, se sentían los huesos. El tío estaba por ahí y el sobrino se acercó y dijo: tío, ya estoy listo. Y le dijo: ¿listo para qué? El tío estaba por ahí descansando y le dice: ¿listo para qué? Dijo: para repartir los tratados, para repartir la invitación, una invitación que decía: Dios está tan interesado en ti porque te ama. Y le daba la dirección y un pequeño mensajito y dirección de la iglesia y la hora de los cultos. Y dijo: para repartir las invitaciones para el servicio dominical. Dijo: hijo, está muy frío, las calles están solas, ¿cómo quieres salir? No tenemos por qué salir, no es un buen día para salir. Dijo: no, tío, hay personas que necesitan venir a nuestra iglesia y necesitamos invitarlos. Insistió tanto el muchacho que el tío le dijo: está bien, si quieres ve tú y reparte los que puedas. Aquí hay unos cuantas de invitaciones, ve y repártelas, pero ten mucho cuidado y no te alejes mucho. Y el niño se fue con mucho entusiasmo, bien tapado, pero se fue a repartir las invitaciones. Y cuando andaba por las casas y en las calles, a pocas personas que encontraba le repartía su tratado, su invitación. Y de repente se dio cuenta que solamente le quedaba una invitación. Y entonces dijo: esta invitación, y volteó para todas partes. Las calles estaban totalmente ya, no había personas. Y entonces empezó a caminar y diciendo: ¿qué voy a hacer con esta invitación? Tengo que dársela a alguien, no me puedo regresar con esta invitación. Y de repente vio una casa que se miraba como abandonada, estaba oscura, se miraba desolada, y dijo: aquí yo no recuerdo que pasé por aquí, yo no recuerdo que entregué una invitación aquí. Y entonces se decidió a entrar, y cuando estuvo frente a la puerta, tocó suavemente, aleluya, a la puerta, a ver si alguien respondía, pero nadie respondía. Bajó los escalones y cuando iba a cruzar el portón, dijo: voy a insistir un poco más, quizás toqué muy despacio. Y entonces volvió a tocar con más fuerza, los puños de su mano empezó a tocar con mayor fuerza, y nadie respondía. Y entonces pensó en dejar de tocar, pero dijo: voy a tocar más fuerte porque quizás alguien está dentro y necesita esta invitación. Y entonces empezó a tocar con las dos manos, con sus dos puños, y con un pie la puerta, y desesperadamente tocando, y más fuerte, cuando de repente una anciana se me abrió la puerta. Y entonces le dijo: ¿qué necesitas? Y el niño: ¿en qué te puedo ayudar? Y el niño le dijo: nada, señora, con una sonrisa y un entusiasmo le dijo: nada, señora, solo quiero dejarle esta invitación y decirle que Dios le interesa tanto su vida que le ama con todo su corazón. Le esperamos en nuestra iglesia. Y el niño, hermanos, bien contento, entregó su última invitación. La señora lo tomó, cerró la puerta, y pasaron los días. Y un domingo por la mañana el pastor estaba predicando, y cuando terminó su mensaje dijo: ¿alguien tiene algún testimonio que compartir esta mañana? Y entonces una anciana se levantó y dijo: yo quiero testificar.
Y entonces le dijo, ¿usted quiere testificar? Sí, dijo, ustedes no me conocen, yo nunca he estado aquí, es la primera vez que estoy aquí. Pero estoy aquí solamente para decir unas cosas. Quiero darles gracias porque hace unos días atrás, una mañana muy fría y muy triste para mí, tengo 2 meses que perdí a mi esposo. Y cuando mi esposo murió me quedé sola, totalmente abandonada. Me sentía triste, me sentía dolorida en mi corazón, sentía que no le importaba a nadie. Y empezó a decir y hablar todo su sentimiento. Dice, yo determiné entonces, ¿para qué estoy aquí? Si ya no necesito estar aquí. Yo lo que tengo que hacer es acabar con este dolor, acabar con esta angustia. Y determinó subirse a la parte más alta de su casa, colgar una cuerda y hacer la soga, hacer un nudo para ponérsela en su cuello y terminar con ese tormento. Cuando estaba lista para lanzarme al vacío y perecer, quitarme la vida por mi propia mano, de repente escuché allá a lo lejos que alguien tocó quedamente la puerta de mi casa. Y entonces yo dije, ahorita van a dejar de tocar, seguramente se van a ir. Y entonces pasó un momento y ya no se escuchó. Y dije, ya se fueron, ahora sí puedo hacer lo que yo quería hacer. Y cuando estuve a punto de lanzarme, escuché que alguien empezó a tocar con más fuerza. Y entonces dije, van a volver a retirarse al saber que nadie está aquí, al pensar que nadie está aquí en esta casa. Pero lo que pasó fue que empezaron a golpear con tanta fuerza aquella puerta, que lo que tuve que hacer fue quitarme la soga del cuello. Y dije, alguien está tocando desesperadamente. ¿De qué se trata? Esto no sucede en mi casa. Y cuando salí y abrí aquella puerta, pude ver la sonrisa y el rostro resplandeciente de un pequeño, aleluya, que impactó mi corazón y me hizo sentir algo distinto. Y cuando ese niño extendió la invitación y me dijo, a Dios le interesas tanto, aleluya, porque te ama con todo su corazón, algo sucedió dentro de mi vida. Después de esa mañana mis días ya no fueron iguales. Así que estoy aquí gracias a la invitación de ese niño que llegó en el momento correcto de mi vida. Aleluya. Jesús llegó en el momento oportuno. Jesús llegó en el momento correcto. Pero Cristo está tocando también la puerta en esta mañana de tu corazón, porque Él quiere llegar en el momento correcto a tu vida. Y este es el momento correcto para que abras la puerta de tu corazón. Número 2, aleluya. Número 2, aleluya. Además de que Él vino en el momento correcto, Él da la provisión en el momento adecuado. Dios, hermanos, da la provisión en el momento adecuado. El cumplimiento de los tiempos. Dios envió a su Hijo. Amén. Dios envió a su Hijo. Pablo está presentándonos a Cristo como la provisión de Dios para el hombre. La provisión de Dios para los hombres es Cristo. Amén. Jesús, según la historia que nos cuentan los evangelios, Mateo señala en Mateo capítulo número 2, se nos señala, amados hermanos, en el versículo 5, cómo Herodes mandó traer a los intérpretes, a los sacerdotes, a los líderes, para que respondieran a las preguntas que tenían los personajes del oriente, que llegaron para preguntarle a Herodes: venimos a adorar al rey de los judíos y necesitamos que nos digas dónde están. Y esto a Herodes le causó mucho problema. Pero mandó traer a los intérpretes para preguntarles, bueno, ¿qué dicen las escrituras? Y entonces aquellos hombres recordaron la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2, que decía: pero tú, Belén. Amén. Y entonces el nacimiento de Jesús en el momento correcto, en el lugar indicado. Amén. Jesús no nació en otra parte, Jesús nació en Belén. La Biblia así lo dice. Algunos dicen no, que Cristo nació en Nazaret. No, Cristo creció en Nazaret, pero nació en Belén. Amén. En un pueblo tan pequeño, en una aldea tan pequeña, Jesús nació. Amén. Y no nació por accidente o coincidencia o casualidad. Jesús nació en Belén porque así estaba escrito. Y si estaba escrito, Jesús no podía nacer en otra parte. Y Pablo dice: se cumplió el tiempo.
Se cumplió todo lo dicho proféticamente. Dios había dicho dónde había de nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de acuerdo a la profecía, Jesús nació en Belén. Amén. Jesús nace en Belén. Ahora, ¿por qué menciono Belén? Porque Belén, hermanos, tiene un significado interesante. Belén significa casa del pan, o casa donde se hace pan. Amén. Y estamos hablando de que Dios en el momento correcto también, hermanos, da la provisión. A nosotros los hombres nos da la provisión en el momento adecuado. El pan es una de las necesidades, o el alimento es una de las necesidades básicas del ser humano. Cuando vamos a la historia de los evangelios, nos damos cuenta que el anuncio de los ángeles no fue a los reyes. El anuncio a los ángeles no fue a los líderes religiosos. El anuncio de los ángeles de la llegada del Mesías no fue, aleluya, entregada a hombres pudientes. Dios les habló a pastores y a unos hombres que apacentaban en el campo unas cuantas ovejas. Era el sector más pobre de aquel tiempo. Eran los pobres, aleluya, de aquel tiempo. A ellos se les anunció la llegada del Mesías. En la ciudad de David ha nacido un redentor, el cual es Cristo el Señor. Y encontrarán a aquel niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de acuerdo a lo recibido, los pastores pudieron presenciar, aleluya, a Jesús conforme lo habían anunciado aquellos ángeles. Entonces, Cristo, amados hermanos, viene a ser la provisión. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Esto nos habla de la provisión de parte de Dios para nuestra vida. Es el pan que descendió del cielo. Usted va a San Juan capítulo número 6, se dará cuenta que Cristo está hablando, aleluya, con hombres, y aquellos hombres que habían encontrado a Jesús después de haber cruzado aquel mar. La Biblia dice que le dijeron: Señor, porque la alimentación de los 5,000 fue algo impresionante, pero ¿qué otras cosas podemos ver? Y entonces Jesús le dice: ustedes no han visto nada. Ustedes están aquí no porque hayan entendido el propósito de las señales. Están aquí simplemente porque se impresionaron por el milagro. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el sentido, el propósito. Y entonces les dice: bueno, pero Moisés alimentó a nuestros padres en el desierto. Moisés fue el que dio provisión a nuestros padres en el desierto. Y Jesús les dijo: no se equivoquen, no fue Moisés. Moisés era el líder, pero no fue Moisés el que alimentó a sus padres en el desierto con maná. Es Jehová de los ejércitos. Él es mi Padre, el que alimentó al pueblo en el desierto con el maná. Se llama Jehová de los ejércitos. Y entonces en el versículo 48 Cristo se revela a ellos como el pan del cielo. La provisión de Dios. La provisión en el momento adecuado. Yo he visto la provisión de Dios en el momento oportuno. Yo he visto cómo Dios ha suplido mis necesidades en el momento necesario, en el momento, aleluya, oportuno, en el momento cuando más le necesito. Dios ha estado ahí presente para proveer todo lo que nosotros hemos necesitado, porque Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que suple. Y le dice amén a esto. Dios es un Dios que se encarga de suplir cada una de nuestras necesidades. Jesús le dijo a aquellas personas en Mateo capítulo 6: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y de las cosas que ustedes necesitan, esas vendrán por añadidura. La añadidura de Dios es la provisión que Dios da cada día a aquellos que han determinado poner en primer lugar en su vida a Jesús. Búsquenme en primera instancia, pónganme en primer lugar en su vida, dice el Señor, y entonces yo les voy a hacer provisión. Entonces yo les voy a proveer lo que ustedes necesitan. La Biblia está llena de grandes promesas de provisión para cada uno de nosotros. En el Salmo 145 versículo 15, el Señor dice: los ojos de todos esperan en ti,
Los ojos de todos están atentos a Dios. ¿Y qué dice? Y tú les das su comida en su tiempo. Dios sabe suplir en el momento adecuado. Dios sabe suplir en el momento oportuno. Ese es el milagro del momento. El milagro del momento tiene que ver que en el momento correcto Jesús vino a este mundo como la provisión que usted y yo necesitábamos para seguir adelante. Que usted y yo necesitábamos para poder continuar. Porque a algunos de nosotros, hermanos, el camino se nos ha cerrado. Porque a algunos de nosotros, hermanos, las fuerzas se nos han acabado. Porque algunos de nosotros hemos experimentado momentos de flaqueza, momentos en que los problemas nos han superado. Pero en esos momentos de mayor complicación y de mayor adversidad, Jesús ha llegado como la provisión del cielo para darnos fuerza para poder continuar. Por eso podemos decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas para continuar. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19: así que mi Dios, me gusta la Nueva Traducción Viviente, que dice: y este mismo Dios que cuida de mí, y el mismo Dios que me ha suplido a mí, se encargará de proveer de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios, nuestro Dios, mi Dios, dice Pablo, su Dios, si Jehová de los ejércitos, si Cristo Jesús es su Señor, entonces Él se va a encargar de proveer todo lo que usted necesite. Mi provisión viene de lo alto. Mi provisión viene de Dios. Tenemos nosotros que, como lo mencionaba esta semana, el martes, el domingo, por la noche hablábamos de identificar la fuente de nuestra bendición. Porque cuando reconocemos de dónde es la fuente de nuestra bendición, hermanos, aleluya, nuestro reconocimiento y nuestra honra va a ser para esa fuente. Si tu fuente es el trabajo, tú vas a dar reconocimiento a tu trabajo. Si la fuente, aleluya, es tu vecino, tú vas a dar reconocimiento a ese vecino. Pero si la fuente es la mano de Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenecen al Rey de los siglos. Bendito su nombre para siempre. Él es nuestra provisión. Él se vale de muchas cosas para bendecirnos. Él se vale de personas, Él se vale de circunstancias, Él se vale de situaciones, pero todo lo hace para darnos la provisión que usted y yo necesitamos. Tenemos nosotros que saber que Dios es el Dios que provee. Cuando usted va a primer libro de Reyes, en el capítulo 17, se va a encontrar a un hombre llamado Elías, exhausto, cansado y fatigado. Amén. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Es tiempo de movernos. Y es tiempo de que tú vayas a Sarepta. Señor, pero en Sarepta hay hambre. Señor, Sarepta no es el lugar indicado. Señor, Sarepta es el lugar de necesidad. Sarepta está abandonado. Dios le dice: vamos a Sarepta. Aquí hay tres cosas que yo quiero mencionarle acerca de la provisión de Dios. Quiero que las anote. Primero, a donde Dios guía, Dios provee. Si Dios te está moviendo a Sarepta, si Dios te está moviendo, si Dios te está guiando a tomar una decisión, si Dios está guiando tu paso, a que des el siguiente paso, si Dios te está guiando, no tengas miedo. Si Dios te guía, Dios te provee. El Dios que te mueve es el Dios que te sustenta. Si Dios te dice hay que empezar camino, es porque Él te va a dar las provisiones para el camino. Alguien dice amén. Dios es el Dios que provee. Y Dios le dijo a Elías: es momento de ir a Sarepta. Y aunque Sarepta era un viaje peligroso, y aunque Sarepta era un lugar donde había muy poca comida, oiga, y todavía Dios le dice: vas a ir a casa de una viuda. No lo llevó con el hacendado de la provincia, no lo llevó con la gente pudiente de Sarepta, lo llevó a una casa donde había una mujer, aleluya, muy necesitada. Había una mujer muy afligida por la situación. Pero recuerde algo, recuerde este pensamiento, recuerde esta verdad: a donde Dios te guía, Dios provee. Segundo, también, hermanos, debemos confiar en Él plenamente.
Usted tiene que saber dar pasos de fe. Elías tuvo que entender, tuvo que aprender a confiar, tuvo que aprender. Mire, Dios no podía bendecir ahí. Dios le podía proveer en donde él estaba. Dios podía suplirle su necesidad. Ya lo había hecho, lo podía haber hecho otra vez, pero Dios tenía un plan. Amén. Y hay que entender algo. Dios no solamente puede hacer el milagro, Dios también sabe cómo hacer el milagro. Y usted no tiene por qué discutir con Dios, ni por qué debatir con Dios. Hay cosas que le van a ser difíciles de comprender, van a ser difíciles de entender, pero usted no tiene que entender lo que Dios hace, usted tiene que creer lo que Dios hace. Usted tiene que confiar en que Dios sabe lo que hace. ¿Está conmigo? De que Dios sabe cada uno de los pasos que tenemos que darlos en fe, creyéndole a Dios. Y la Biblia dice que para el que cree, todas, no solamente algunas, todas las cosas le son posibles. Den un aplauso al Señor esta mañana. Y tercera cosa, Dios es todo lo que necesitas. Cuando hablamos de provisión, tenemos que entender, hermanos, que todo lo que necesitamos es a Dios. Usted no necesita asegurar. Qué bueno que pudiera tener una cuenta de banco. Qué bueno que pudiera tener un buen carro. Qué bueno que pudiera tener una buena casa. Qué bueno que pudiera tener muchas cosas. Pero escuche esto: Dios es todo lo que usted necesita. Porque la cuenta de banco puede cambiar en cualquier rato, porque el trabajo puede escasear en cualquier rato, pero aleluya, las fuerzas se pueden acabar en cualquier momento, la casa se puede venir abajo en cualquier momento, las circunstancias de la vida, hermanos, nos pueden dar un giro tremendo en cualquier momento. Pero hay alguien que nunca cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él está, aleluya, ahí presente con nosotros, inamovible. Él nunca te abandona, Él nunca te deja. Y dice el Señor: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aleluya. Tenemos que entender que todo lo que necesitamos es a Dios. Todo lo que necesitamos es Dios. La seguridad que nos da Dios no nos la da el dinero. La seguridad que nos da Dios no nos da una casa, hermanos, bien construida. La seguridad que nos da Dios no te lo da un carro, un trabajo o una cuenta de banco. La seguridad que nos da Dios, dice la Escritura, que los que confían en el Señor son como el monte de Sión. No se mueven, permanecen para siempre. Dios es el Dios que provee. Cuando tú necesitas un milagro, aleluya, lo único que necesitas, aleluya, es la provisión en el momento adecuado. Y por último, pasen los músicos que estén aquí, por favor. Por último, Él dice: ahora es el momento adecuado. El momento adecuado. En el cumplimiento de los tiempos. Para llegar a ese punto hay un proceso. Para llegar a ese punto tuvo que haber, hermanos, ciertos preparativos. Amén. Ciertos preparativos que Dios fue desarrollando, que Dios fue orquestando, perfectamente organizados y ordenados por Dios. Amén. Para llegar a ese punto donde tú quieres llegar, al momento adecuado, hermanos, Dios está ordenando todas las cosas para tu bendición. Dios está ordenando todas las cosas para alcanzar tu milagro. La Biblia dice que en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas, no solamente las cosas buenas, amén, también las cosas malas, también esas cosas incómodas, dice la Biblia, ayudan para nuestro bien. Porque Dios es soberano. Y Dios está ordenando todas las cosas para tu milagro. Para la llegada de Cristo se ordenaron todas las cosas. Hubo un proceso de preparación. Hubo ciertas cosas que se tenían que cumplir. Y Pablo dice: cuando se cumplieron todas las cosas, entonces Dios envió a su Hijo en el momento adecuado. Y yo quiero decirte que ahora es tu momento adecuado. Dios trabaja ahora. Dios trabaja ahora. Mire, el momento adecuado no fue ayer. El momento adecuado no es mañana. Tenemos un problema con esas dos cosas. A veces vivimos la vida cristiana postergando todo para mañana.
como si fuéramos dueños del mañana. Y se ha llegado el momento de comprometerte con el Señor como debes de hacerlo, o subir de nivel de compromiso. Pero tú dices, no, mejor mañana. Cuando el momento se dé, mejor mañana. Y dejas de comprometerte con Cristo más íntimamente, tener mayor comunión con Dios, porque estás postergando ese compromiso para mañana. Y el mañana nunca llega. ¿Por qué? Porque te la pasas postergando. ¿Sabe aquí cómo les llama la Biblia a este tipo de personas? Necios y negligentes. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, porque siempre lo está postergando. Dice la Biblia, dice, a ese le es pecado. Amén. Eso es pecado. La Biblia dice que la gente que posterga es necia y negligente. Y Jesús denunció a un hombre que se le dio un denario para ponerlo a trabajar, para sacarle provecho, pero tuvo tanto miedo, tuvo tanto temor de perderlo, que lo que hizo fue esconderlo, lo enterró y pensó que enterrado estaría mejor. No te engañes, no te dejes engañar. Postergar no te trae nada de provecho. Postergar no beneficia el desarrollo de tu fe, no beneficia el desarrollo de tu vida. Nunca vas a alcanzar el objetivo, nunca vas a alcanzar el propósito, nunca vas a alcanzar la meta. Dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero ¿sabes qué? Sigo intentándolo, sigo luchando, sigo buscándolo, porque una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hay cosas maravillosas que Dios ha preparado para tu vida. Hay un plan determinado que Dios ha perfectamente ordenado para que tu casa, para que tus hijos, para que tu matrimonio, para que tu familia, para que tu iglesia, nuestra iglesia, aleluya, puedan ver el milagro del momento. Este tipo de milagros suceden en el ahora, no en el mañana. Suceden en el ahora, no es mañana. No podemos postergar, aleluya, lo que Dios quiere hacer ahora con nosotros. Estamos esperando el momento justo para hacer ese compromiso de nuestra vida con Cristo. Si tú estás siendo tocado por el Señor y sientes la necesidad de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, es ahora, no mañana. Aceptar a Cristo es ahora, no mañana. Tú tienes que abrir tu corazón, porque dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Eso es un tiempo presente. Dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, tiempo presente, la puerta, yo entraré. Tiempo presente, entrará Él, cenaré con Él, tiempo presente, y Él conmigo en tiempo presente. El tiempo de tu milagro es ahora. El milagro de la salvación para tu casa, el milagro de la salvación para tu vida es ahora. El carcelero de Filipos entendió la hora y no esperó para mañana. Cuando vio lo que Dios había hecho con Pablo y Silas, y que las puertas de la cárcel se habían abierto de una manera tan poderosa, dijo, algo sucedió milagroso. Algo ha sucedido tan grande en este lugar que yo quiero ser parte de eso. Y entonces dijo, aleluya, porque él se quiso quitar la vida, aleluya, pero en el momento oportuno la provisión de Dios llegó para su vida. Y entonces Pablo dijo, no te quites la vida, no nos hemos ido ninguno, aquí estamos. Y aquel hombre entendió el ahora. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Aleluya, todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, creer, aleluya, creer para ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No puedes postergar esta oportunidad de ser salvo para mañana. Estamos esperando el momento justo para hacer un compromiso con la membresía de la iglesia. Aleluya, estamos diciendo, mañana lo voy a hacer, en otro tiempo lo voy a hacer. Dios te quiere llevar a un nivel mayor de compromiso con su iglesia, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la esposa del Cordero. Hay personas que dicen, no, yo amo a Jesús, pero no amo a su esposa. No puedes amar a Jesús y despreciar a su esposa. Tú tienes que amar a Cristo y amar a su esposa. Y aunque la esposa sea imperfecta, y aunque la esposa
esposa, aleluya, no esté de todo tu agrado, es la esposa del Cordero de Dios. Y Él está trabajando con su esposa como también quiere trabajar contigo. Pero no puedes postergar. No puedes postergar para mañana tu compromiso. Tienes que hacerlo ahora. Quizás te estás esperando el momento justo para caminar más cerca de Cristo, o para cambiar un mal hábito. Para cambiar un mal hábito en tu vida, y estás diciendo: mejor lo voy a hacer mañana. Mañana pondré mayor empeño. Mañana voy a poner mayor fuerza de voluntad. No, no es así. Es ahora. Es una decisión que se tiene que tomar ahora. Un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio en nuestra forma de pensar y de actuar. No ocurre postergándolo para mañana, ocurre ahora. El milagro del momento ocurre ahora. ¿Alguien lo cree? El milagro del momento ocurre en el hoy, no es en el mañana. Pero escuche lo que le voy a decir: tampoco ocurre en el ayer, porque a veces vivimos lamentándonos lo que no hicimos en el pasado, lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado. Y a veces decimos y miramos hacia el pasado pensando: pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Tienes que entender algo: que del pasado usted no puede hacer nada. Del pasado, el pasado quedó atrás. Dice el apóstol Pablo: me olvido de lo que ha quedado en mi pasado. El ahora es oportuno. El ahora puede producir un cambio maravilloso en tu vida y en tu familia, en tu corazón. Pero tú tienes que determinar actuar en el ahora. Aleluya. Jesús se encontró con dos hermanas desesperadas que le habían mandado llamar cuando su hermano Lázaro, en San Juan capítulo 11, estaba enfermo. Pero Cristo no fue cuando le mandaron llamar. Pasaron los días, y cuando Cristo llegó ya habían pasado 2 días. Aleluya, que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y cuando Cristo llega hay luto, y cuando Cristo llega hay llanto, y cuando Cristo llega hay un dolor impresionante. Aleluya, en aquel lugar había 2 hermanas desesperadas, angustiadas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Se nos fue nuestro hermano, quien cuidaba de nosotros, quien nos protegía, quien velaba por nuestro bienestar. Y entonces cuando Cristo llega, aquellas mujeres dijeron: Señor, si tú hubieses estado aquí. Dios no actúa en el hubiese. Dios no actúa en el hubiese. Aleluya. Dios, su milagro es ahora. El milagro de Dios es ahora. Si tú lo quieres ahora, ahora lo vas a recibir. Aleluya. Si tú quieres que Dios obre en tu vida, todo lo que tienes que hacer es clamar a Él con fe, creerle al Señor por tu milagro, y el milagro va a suceder. Si hubieses estado aquí, mi hermano, no hubiese muerto. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieras estado presente? Y nos lamentamos por el pasado, y Satanás se ha tomado de eso para no permitirte serte feliz. Y si mis padres me hubieran cuidado como debían haberlo hecho, no tendría las heridas en mi corazón que me causaron ciertas personas. Y hay personas que están culpando a sus padres, o culpan las situaciones cuando eran niños, las circunstancias. Y yo no digo que esas cosas no te hayan dañado, pero tú no puedes permitir que sigan afectando tu vida presente. Lo que sucedió en tu pasado, Cristo se puede encargar de ello. Y Dios puede traer alivio en el ahora. Y Dios puede sanar esas heridas que te han perseguido no sé qué tanto tiempo. A lo mejor con una relación pasada, en una situación en tu vida del pasado, y tú dices: si hubiera. Y si hubiera, el Señor dice: hay que dejar el hubiera en otro lugar. Hay que pensar en el ahora. ¿Y sabe qué sucedió cuando Cristo actúa en el ahora? La Biblia dice que habló a Lázaro. Cuando Jesús, póngase de pie por favor conmigo, ya estoy terminando. Cuando Cristo habló, la Biblia dice que llamó a Lázaro por su nombre. Les dijo a aquellas personas: quiten la piedra que está enfrente de la tumba de Lázaro, que se abra la puerta. Y le dijeron: Señor, es que ya huele muy feo. Jesús le dijo: quiten la piedra. Y cuando la piedra fue quitada, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera.
¿Y sabe qué? Lázaro no salió allí. No salió 2 días después. Lázaro no se levantó un día después. Lázaro se levantó en el momento mismo en que escuchó la voz de Jesús hablar: Lázaro, ven fuera. El milagro es ahora. El milagro es ahora. Todo lo que usted necesita, todo lo que usted necesita es creer. Termino con esto. Cuando oramos, éramos totalmente incapaces, dice Pablo en Romanos 5:6, incapaces de salvarnos. No tenga pena el hecho de reconocer que usted es incapaz. Yo me he sentido incapaz. Yo me he sentido impotente. Yo me he sentido, aleluya, deshabilitado para poder alcanzar muchas cosas en mi vida. Pero en esos momentos he reconocido que en Dios todo lo puedo, porque en Él yo soy más que vencedor. Cuando más incapaces de salvarnos éramos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Este es el momento preciso. No fue ayer, es hoy. No es mañana, es hoy. El momento de tu paz, el momento de tu gozo, el momento de esa alegría que tú necesitas para tu familia, el momento de tu sustento es ahora. La palabra de los ángeles a los pastores fue la siguiente: os doy nuevas de gran gozo. Estas serán para todo el pueblo que os ha nacido. Ha nacido. Esa expectativa que tenían, esa expectativa que ustedes tenían ya se ha cumplido. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Él se llama Cristo. Él se llama Cristo. Él es oportuno socorro para tu vida. Dice el Señor en su palabra que nos acerquemos con toda confianza ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia